¿Me pueden escuchar? ¿Me dan la señal de si me pueden escuchar para que demos inicio a nuestra clase del día de hoy? Sí, doctor, se lo escucha. Gracias, Marianela. Bueno, el día de hoy vamos a terminar de analizar algunos aspectos esenciales sobre la alienación parental y la interferencia parental dentro del mundo del derecho para posteriormente poder ingresar a nuestra siguiente unidad, ¿no? ¿En qué versa nuestra siguiente unidad? Nuestra siguiente unidad es la alienación e interferencia parental como formas de vulnerar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esa sería nuestra tercera unidad. Al respecto, quiero comentarles lo siguiente para que todos estén al tanto de el cronograma. Evidentemente, todas las actividades que se desarrollan en el curso van a ser transcritas en las actividades que se tienen en plataforma. De eso no hay ningún problema, no se preocupen con los tiempos y demás. No obstante a ello, sería bueno que ya ustedes conozcan todas las actividades restantes que tenemos para que puedan ordenarse también con los tiempos, ¿no? Em, esta unidad que tenemos una tarea es para el día lunes hasta las 23:59, ¿no? Después de ello tenemos la tercera actividad que sería para hasta el próximo lunes, ¿ya? Con ello acabaríamos el formato de las tareas, ¿no? De las tareas que se envían en un archivo, en un PDF, ¿no? Según lo que se ha planificado en el plan de trabajo que tenemos, ya no tendríamos más actividades de ese tipo. No obstante, tendríamos un foro restante, ¿no? Después de este lunes tenemos una actividad, la última, que sería hasta el próximo lunes, y luego tenemos un foro pendiente antes del trabajo final. ¿No? En el foro pendiente va a ser un pequeño cuestionario con mm, unas 5 preguntas cerradas, ¿ya? No van a ser preguntas abiertas con selección múltiple como foro. Ese foro vale 5 puntos, ¿no? Cada preguntita vale un punto. Solo va a ser preguntas cerradas, no va a haber preguntas abiertas, va a ser selección múltiple. Esa va a ser la última actividad que vamos a tener en el foro y luego vamos a tener un mes, ¿m? O más o menos a ver qué fecha para la entrega del trabajo final. A ver, sí, más o menos unas 2 semanas, yo creo, ¿no? Un mes es mucho porque el trabajo no va a ser mucho tampoco. No les voy a pedir una monografía de 30 hojas, ¿no? Solo quisiera que me hagan un ensayo corto de unas, ¿cuántas? A ver, unas 8 planas. ¿Está bien? ¿O les parece mucho, normal? Si nadie dice nada, lo voy a tomar como que todo está en orden. ¿No hay ningún inconveniente al respecto? Doctor, buenas noches. Oscar, Doctor, tal buenas vez noches. podría ser unas 4 hojas, tal vez, doctor. Ya, unas 4 hojas y el tiempo hasta más o menos hasta cuándo sería, a ver, 28, 29, 10, a ver. Ya, está bien, 4 planas. Quedamos en 4 planas entonces, ahora la fecha. A ver. Ya, hasta el 13 de octubre va a ser, bueno, el trabajo final. ¿Está bien? Sí, doctor, está bien. Ya, listo. En eso quedamos. Entonces, todas las instrucciones van a ser incorporadas lo más antes posible para que ustedes también tengan el tiempo correspondiente y no se puedan acumular tareas con otras unidades que seguramente ya van a empezar, con otro módulo que seguramente ya van a empezar, porque nosotros vamos a entrar
ya estamos entrando a nuestra recta final, ¿verdad? Después de esta clase tenemos una semana más en la cual vamos a acabar con el tema de interferencia y alienación. Luego entramos sobre la vulneración de derechos específicos cuando hablamos de alienación y interferencia, que sería la unidad 3 y la unidad 4 que ya nos pondríamos a analizar jurisprudencia. Y ahí concluimos, ¿no? Así es que empecemos, ¿no? Empecemos un poco repasando lo que habíamos visto de forma general nuestra anterior clase, ¿no? Habíamos hablado sobre la alienación parental en el entendido de que entendíamos que tanto la interferencia parental como la alienación parental en general, no como regla, sino en general, o sea, no en su totalidad, es un fenómeno que deviene de la separación de, de dos personas, ¿no? De el padre y la madre, ¿no? De los cónyuges que existe una separación, convivían, eran esposos, ¿no? Se casaron, tuvo un problema y se separaron. En general, esas son las circunstancias en las que sucede. Producto de ello, uno de los padres, ¿no? Em, lo que hace es incidir en en el comportamiento de el menor. ¿Para qué? Para una especie de lavado de cabeza, ¿no? Una especie de lavado de cerebro con ideas. El niño maneja un idioma que no es acorde a su edad, incluso puede repetir las mismas palabras del progenitor alienante. Si ese es el caso, estamos ante qué? Ante la alienación parental, porque nosotros ya tuvimos la oportunidad de distinguir entre alienación e interferencia, ¿no? Cuando hablamos de alienación, también estamos hablando de interferencia. No obstante, cuando hablamos de interferencia y hablamos de interferencias de tipo específico, pues no siempre vamos a hablar de alienación, porque cuando hablamos de interferencia, como bien lo habíamos dicho, estamos hablando de un obstáculo para que el menor pueda comunicarse o pueda tener una relación directa con quién, con uno de los padres, ¿no? O sea, hay una interferencia. ¿Esa interferencia puede ser material? Sí, ¿no? Puede ser material. Entre los ejemplos habíamos dado el hecho de que no se le pueda dar, no se le pueda pasar la llamada, con pretextos no se puedan viabilizar las visitas correspondientes o que se puede encontrar con su padre cuando le toca estar con su padre, pues existe una interferencia, ¿no? El hecho de decir, tuve que viajar porque soy comerciante o está enfermo o X o Z razón, o el hecho de que solamente un padre pueda disponer que el hijo pueda cambiar de residencia, ¿no? Pueda cambiar de su residencia habitual sin el consentimiento del otro padre. No obstante, como vimos esos obstáculos que son obstáculos físicos, obstáculos de lugar y demás, dentro de esos obstáculos también se introduce el tema de la alienación, porque el hecho de que una persona, el menor de edad, el niño, la niña o adolescente, no quiera eh, ya eh, encontrarse con el padre, no quiera verlo, lo odie, lo vea como el malo, producto de, ¿no? Producto de un lavado de cerebro realizado por el otro cónyuge, ¿no? Una especie de lavado de cerebro, pero ahora, esto debemos identificar lo siguiente. Este lavado de cerebro y demás, el hecho de incidir en el comportamiento del menor, no es producto de que no existe causa, o sea, en el entendido de que el padre no se ha comportado de mala manera o la madre no se ha comportado de mala manera, ¿no? No es violento y todo es más bien un efecto de venganza, ¿ya? Es un efecto de venganza. No obstante, en caso de que puede pasar o generalmente pasa totalmente diferente, ¿no? En el entendido de que sí existe violencia y lo que más bien hace la madre es precautelar que su hijo no vaya pues con una persona violenta, ¿no? Que no se acerque a una persona irresponsable o una persona que que más que irresponsable puede hacerle algún daño al menor, ¿no? Eso es diferente, ¿no? Eso es totalmente diferente. Por eso tenemos dos contextos diferentes que debemos saber identificar en los cuales
debemos aplicar todo lo aprendido hasta ahora, ¿no? En el tema de principios, en el tema eh, de norma sustantiva, ¿no? Para que así se pueda cumplir el interés superior del niño, ¿no? Lo que se trata, nosotros como buenos abogados, lo que buscamos es hacer cumplir la norma, ¿no? Quizás algunos tienen un carácter más axiológico, más principalista, ¿no? En el entendido de que quieren hacer justicia, o sea, quieren que las cosas se realicen en justicia, ¿no? Entendiendo este concepto filosófico que tiene muchos debates y demás. No obstante a ello, lo que quieren es que la sociedad cumpla con la normativa respectiva, que exista respeto a la norma, cuyo efecto sea el resguardo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, nosotros como defensores, lo que vamos a buscar es el cumplimiento de estos compromisos internacionales, el cumplimiento de nuestra normativa en resguardo de quién, en resguardo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Este tipo de comportamiento, como bien lo vimos en la anterior clase, tiene su fuente en comportamiento, en el hecho de que después de que existe una ruptura en una pareja, pues existe el resentimiento, ¿no? El rencor, el miedo a perder el cariño de un hijo, el miedo de que se vaya con la otra persona. Ello con ese sesgo que existe respecto a entender que el niño no va a sufrir alguna consecuencia, lo que es totalmente, lo que es totalmente una opinión em, fuera de la realidad, ¿verdad? Que el niño sufre muchos impactos, entre los que vimos, por ejemplo, sufre problemas en su desarrollo, en su comportamiento, impactos psicológicos, emocionales, y sobre todo en la forma en que se va a relacionar con las otras personas, en la forma en que se va a comunicar, porque el hecho de que se le incorporen los problemas, que se le vayan metiendo los problemas que deben ser asumidos por los padres, incluso crean en el menor de edad pues desconfianza, problemas de comunicación, lo que lo va a marcar durante todo su desarrollo y posteriormente durante toda su vida, ¿no? Así es que debemos ser muy cuidadosos en el cuidado de la protección de los derechos del niño. También tuvimos la oportunidad de hablar de la alienación parental desde el punto de vista histórico, así como de la interferencia parental desde el punto de vista histórico. A diferencia de la alienación parental que tenía una persona por la cual había un antes y un después de entender a la interferencia parental, que era Gardner. En el caso de la interferencia parental, no tenemos, ¿no? Recordarán, no tenemos a un estudioso que sea una piedra angular y que exista un antes y un después del estudio de la interferencia parental. Ahora bien, cuando hablamos de la interferencia parental, tuvimos la oportunidad de ver muchos antecedentes, ¿no? Varios antecedentes, y también identificamos varias de las características que nos ayudan a entender la alienación parental, como por ejemplo el hecho de que se incorpore con el tema de las diferencias a los padres, ¿no? El tema de que alguno de los padres que quiera incidir en el comportamiento del niño, pues sea extremadamente bueno, por ejemplo, ¿no? El hecho de que el hijo, ¿no? El hijo, existe una complicidad entre el hijo y el padre o madre alienador, Y su ¿no? cabeza. Por favor, les ruego sus micrófonos, compañeros. A ver, ¿quiénes están con micrófono encendido? Roxana, por favor, tu micrófono. Ya, que si no, vamos a estar un poquito con interferencias y nos desconcentramos un poco. Em,
A ver, luego hablamos de las diferencias de alienación parental y la interferencia parental. Cuando hablamos de alienación parental, entendemos que es una forma específica de interferencia parental. Por lo tanto, siempre debemos recordar que la alienación parental es una forma de interferencia parental. No obstante, la alienación parental tiene características específicas y propias, como por ejemplo tiene un plan sistemático. Ojo, recuerden en las teorías que fueron construyendo la alienación parental, hablábamos de acciones paulatinas, ¿no? ¿Recuerdan? Acciones paulatinas, un plan sistemático, deliberativo. O sea, existe la intención de que el menor, el niño, la niña o el adolescente tenga una opinión respecto al otro padre, ¿no? Que empiece a sentir rencor, que empiece a sentir odio, que no lo quiera ver, ¿ya? Por lo tanto, debe existir estas características, debe existir un plan sistemático y debe existir una acción deliberada, ¿no? Debe existir esos dos componentes, ¿no? Para que nosotros podamos identificar la alienación parental. A diferencia, cuando hablamos de la interferencia parental, estamos hablando desde un punto mucho más amplio, ¿no? Mucho más amplio que no siempre tiene que ver eh, con un plan sistemático, ¿no? Sino puede ser una o dos o tres acciones y ya, nada más, ¿no? Que van a interferir en la relación que existe entre el hijo y el padre, o el hijo y la madre, ¿ya? Entonces, esos elementos debemos tenerlos claros. Bueno, ¿cuáles son las causas? Habíamos dicho la venganza, el deseo de eliminar la influencia del otro padre, por ejemplo, entre otros, ¿no? Y hicimos una pequeña crítica al respecto, ¿no? En el entendido que cuando recordábamos lo que habló Garner, hablábamos de que él establecía que la alienación parental es un síndrome, ¿verdad? Y el hecho de que si nosotros podríamos o no entender qué es un síndrome en realidad, o sea, si nosotros asumíamos que la alienación parental es o no un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Habíamos dicho. Un síndrome era un conjunto de síntomas característicos de una enfermedad, ¿no? Un conjunto de síntomas de un estado determinado. ¿Qué significa? Que se tienen que cumplir todos esos síntomas, ¿no? Se tienen que cumplir todos esos síntomas. ¿Para qué? Para que se concluya que se está ante un síndrome. Ese es el estudio que había desarrollado Garner, haciendo analogía al síndrome de Down. Ahora, si eso fuese así, si existiesen características esenciales, Garner nos da 9 características. Si esas 9 características se cumplen, pues entonces fácilmente sería en, eh, emitirse un informe psicológico o un informe psiquiátrico por parte de especialistas, por parte de peritos que remitan el informe y por lo cual se concluya que existe ese síndrome, que ese síndrome lo tiene el menor de edad, ¿verdad? Y si lo tiene el menor de edad, entonces existe un daño. Por lo tanto, alguien tiene que ser responsable de haber causado ese daño, en el caso de que estemos ante un síndrome, ¿no? Dábamos como opción el hecho de que también podría ser un trastorno. ¿Y cuál era la diferencia entre síndrome y trastorno? Habíamos dicho, ¿no? Eso lo habíamos dejado como una pregunta para poder responder el día de hoy y entender también el hecho de cómo vamos a entender la alienación parental como un conjunto de conductas y dinámicas, como un síndrome, como un trastorno, y el hecho de que lo identifiquemos con alguno de estos, pues tenga efectos jurídicos. El hecho de que lo identifiquemos como síndrome, conducta o trastorno, cómo tendríamos que probarlo, ¿no? ¿Cuáles serían las ventajas y cuáles son las desventajas? Eso es lo que vamos a analizar el día
el día de hoy, ¿no? También hablábamos un poco sobre el síndrome de alienación parental y solo la alienación parental. Cuando hablábamos de la distinción, decíamos que la alienación parental se centra cómo se comporta el padre alienante con los hijos y el padre alienado, ¿no? Un estudio del padre y del hijo respecto a su conducta, cómo inciden ellos en el comportamiento del hijo. En este caso, el padre alienante, cómo incide en el comportamiento del hijo y el padre alienado, ¿no? Eh, cómo es que recepciona todo lo que está pasando, ¿no? Cómo le afecta, no le afecta, qué es lo que pasa. Ahora, ¿cómo se entiende el síndrome de la alienación parental? Se va a centrar en los efectos de la conducta que tienen los hijos alienados. Por eso es síndrome de alienación parental, que quien la va a padecer, según Garner, es el niño, la niña, el adolescente. Él lo va a padecer. Garner da un listado de síntomas, ¿no? De características de este síndrome. Se cumplen ellos y se concluye que estamos ante el síndrome de alienación parental. ¿Qué más hablamos? Mm, Luego realizamos una crítica sobre el síndrome de alienación parental, entendiendo que existían muchas críticas sobre críticas en el ámbito académico, ¿no? Porque criticaban que Garner no era una persona que se había que había realizado una socialización y debate en el foro académico, ¿no? Que él no había realizado un estudio objetivo, sino que más bien él había usado la analogía respecto al síndrome de Down para categorizar los efectos que producen una ruptura, ¿no? Una ruptura de pareja y las consecuencias que tiene el niño, la niña o el adolescente, ¿no? Para ello, él había usado la analogía del síndrome de Down y mediante ello adquiere esas características y la denominación de síndrome de alienación parental. No obstante, ello es muy criticado dentro de la comunidad científica y académica, ¿ya? Entonces, eso es lo que tuvimos la oportunidad de ver en la anterior clase de forma resumida, ¿no? El día de hoy vamos a ver eh, nuestro tema, que es la alienación parental, el tema de la controversia terminológica, el entender qué es mejor aplicar, entenderlo como conducta, entenderlo como síndrome o entenderlo como trastorno y cuáles son los efectos jurídicos de ello, qué conceptos están relacionados con el tema de la alienación parental. Evidentemente, allí volveremos a ver un poco de la interferencia, las etapas que tiene la alienación parental, cómo se manifiesta y quiénes son los actores involucrados. Por ejemplo, ¿ustedes creen que estaríamos ante una alienación parental si eh, imaginen que por X o Z razón, cualquier sea el motivo, eh, eh, pues el hijo no necesariamente está con el padre o madre, ¿ya? Puede estar con otra persona, puede ser el abuelo, por ejemplo, puede ser el tío, ¿ya? Y él incide en el comportamiento del menor para que el menor tenga un resentimiento, tenga un odio, ¿no? Con su otro padre. Si estamos ante esa situación, ¿podríamos seguir hablando de interferencia parental y alienación parental o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles serían los componentes necesarios para que nosotros podamos hablar de interferencia parental o alienación parental?
¿Es necesario que exista un padre y una madre y un hijo? ¿O solo puede, o cómo, qué casos podríamos jugar con los márgenes teóricos que tenemos? ¿Qué tipos de situaciones se les ocurre a ustedes que también ingresarían dentro de la alienación parental y dentro de la interferencia parental? Vayan pensando en eso, bueno, para que ustedes me comenten qué es lo que piensan al respecto. Me avisan si se puede compartir bueno, si se mira el material para que les compartiré en un momento. Está en chiquitito. Esperen un rato. ¿Pueden ver? ¿Confirman si ven las diapositivas? Doctor, sí se ve. Ya, gracias. Sí, Hoy doctor, se ve, veremos la doctor. alienación parental, controversia terminológica, conceptos relacionados, etapas, manifestación y actores involucrados. Primero, como síndrome. Entendemos la alienación parental como síndrome. Como ya habíamos referido al concluir la anterior clase y al repasar la clase hoy, eh, el término, el entender a la alienación parental como síndrome no tiene consenso dentro de la comunidad científica. ¿Qué significa ello? Que no está aceptado por todos los científicos, ¿m? Ni siquiera por el 50% de los científicos, el entender la alienación parental como síndrome. ¿Ya? ¿Y ello radica en qué? La principal crítica es que al considerarlo como un síndrome, se corre el riesgo de patologizar un conflicto familiar sin tener una base sólida, tomando en cuenta que un síndrome es un patrón de síntomas. Por ejemplo, Gardner no es el único que habla de que la alienación parental es un síndrome, pero es el primero que se refiere como síndrome y le da el término de alienación parental. Recuerden ello, ¿no? Y le da el término de alienación parental. Él nos habla de 9 síntomas, ¿ya? Entonces, el hecho de encasillar el comportamiento en 9 síntomas es lo criticable sobre el utilizar el término síndrome de alienación parental. Es por ello que no es reconocido por la comunidad científica, asimismo por el hecho de cómo se trata de comprobar que estos síntomas tienen un carácter general, ¿no? La crítica es que no tiene un carácter general, que no se ha podido comprobar de forma científica que estos síntomas ocurren en todos los tipos de rupturas entre parejas, donde hay un gran conflicto familiar, en el cual los niños sufren las consecuencias del hecho de que existe ese distanciamiento entre los papás, de que un papá es el enemigo del otro papá y cuyo efecto de ello lavan la cabecita del niño, de la niña, y producto de ello el niño tiene síntomas, ¿no? Tiene síntomas cuyos síntomas pueden ser identificados y la suma de estos síntomas nos hagan concluir que es un síndrome. ¿Ya? Esa es la crítica que existe, o sea, no hay consenso al respecto para tratar, para tratarlo como síndrome. No obstante, hay legislaciones que no sé por qué razón, por X o Z razón, no se han tomado la molestia de debatir el tema, ¿no? De que sí es un síndrome, pero esas no son las reglas. La mayoría de ellas sí ha existido una, un estudio pormenorizado de entender si es síndrome, si es trastorno o si es un conjunto de conductas o dinámicas sociales. Como trastorno.
Es una condición diagnosticada con una causa más definida que afecta el funcionamiento mental, físico o emocional. Existe una causa, se puede identificar y producto de esa causa, pues existe una afectación mental y una afectación física o una afectación emocional. Si ese es el caso, pues estaríamos ante un trastorno. El entender la alienación parental como trastorno en el ámbito psicológico y en el ámbito psiquiátrico tampoco es reconocido, tampoco existe ese consenso, no existe ese reconocimiento formal. ¿Por qué? Porque se considera este concepto como un concepto problemático al no tener una identificación clínica clara, ¿ya? Una identificación clínica clara. Por lo tanto, de la misma forma que el síndrome, ¿no? De identificar la alienación parental como síndrome o identificarla como trastorno, entendiendo de que eh, es una condición que tiene una causa, ¿no? Es una condición que tiene una causa específica, identificable, y que identificada esta causa, lo que hace esta causa es producir una afectación emocional, física o mental. Pero esta causa definida, en este caso, tendría que ser la separación de los papás. No, la causa tendría que ser el hecho de la manipulación que ejerce em, la madre o el padre, ¿no? Respecto al hijo para que éste tenga una conducta respecto al otro padre. Al identificar esta causa, ¿no? La afectación tendría que poderse identificar de forma específica también las afectaciones, ¿no? Ya sea mental, ya sea física y sea emocional. En el tema científico, no se considera que, aunque exista una causa más definida que el trastorno, aunque estemos no ante una variedad de síntomas, los cuales identificados se concluye que estamos ante un síndrome, sino en este caso se identifica de forma más específica, debe existir una identificación de forma más específica que afecte ya sea emocionalmente, físicamente o mentalmente al niño. No obstante, teniendo ese concepto más definido, dentro del ámbito científico no es aceptable. ¿Por qué? Porque no es em, constatable científicamente que en un estudio general se identifique que cuyo efecto de la posible manipulación ejercida por uno de los padres, ya sea el padre o ya sea la madre, efecto de ello cause en el menor una afectación mental específica, una afectación emocional específica o una afectación emocional física específica. Por lo tanto, no es aceptado tampoco eh, el término eh, en el ámbito científico, por la comunidad científica. Por lo tanto, tanto como el trastorno como síndrome, la alienación parental en ambos casos no está reconocida formalmente, ¿no? Eso concluimos, no está reconocida formalmente ni como un trastorno ni como un síndrome. Dentro de los manuales de diagnósticos psiquiátricos, estos manuales de diagnósticos psiquiátricos son los DSM-5, ¿no? Que son los manuales diagnóstico estadístico de los trastornos mentales. Estos manuales diagnóstico estadístico de los trastornos mentales es un manual donde se identifican los trastornos aceptados por la comunidad científica dentro del ámbito de la psicología y de la psiquiatría, o el CIE-11, que también es otro manual de diagnósticos estadísticos. En ninguno de estos dos manuales oficiales se encuentra reconocido el síndrome de alienación parental, ya sea como trastorno o ya sea como síndrome. Por lo tanto, concluimos que ninguno de los dos tiene un consenso científico. Como conducta, ¿no? Ya analizamos como
síndrome y también analizamos como trastorno, como conducta. Es preferible referirse a la alienación parental como un conjunto de conductas o conjunto de dinámicas que ocurren en situaciones de conflicto familiar, especialmente en divorcios o separaciones conflictivas. Es preferible referirnos como a la alienación parental como un conjunto de conductas. ¿Por qué? Porque las conductas son observables, ¿no? Uno observa lo que otra persona realiza y al poder ser observables, son más fáciles de comprobar, ¿ya? Son más fáciles de comprobar. ¿Por qué? Porque si entendemos que la alienación parental es un conjunto de conductas, identificamos las conductas, ¿no? ¿Cuál sería una de las conductas? Por ejemplo, el hecho de hablarle todos los días mal del papá. ¿Cómo se puede identificar el hablar mal del papá? ¿Cómo se podría identificar esa conducta? Mediante grabaciones, mediante testigos, ¿verdad? Mediante grabaciones y mediante testigos. Mientras que si asumimos la postura de que es un trastorno, que es un síndrome, ¿cómo comprobaríamos que existe la alienación parental? Ya sería como trastorno o ya sea como síndrome, mediante un informe psicológico psiquiátrico, ¿verdad? En el caso de síndrome tendrían que aglutinar esos 9 síntomas, identificar todos y concluir que tiene un síndrome de alienación parental. En el caso de que sea un trastorno, pues identificar los efectos específicos, ¿no? Del daño emocional, psicológico y físico. Y con base en ese informe presentado, ¿no? Tendría que acreditarse con, eh, con la declaración de los peritos que realizaron esos informes, ¿ya? Pero la gran problemática es de raíz y de fondo, y es el hecho de que siempre se va a cuestionar su falta de consenso científico. Sin embargo, cuando hablamos de la alienación parental como un conjunto de conductas, pues identificamos las conductas. ¿Qué es alienación parental? ¿Qué es interferencia parental? Interferencia parental no ha dejado que se comunique conmigo. Testigo es su madre. Testigo es, puede usted entrevistarse con el menor y el menor le va a comentar que no le deja agarrar el teléfono para que hable conmigo. Entonces, se ha identificado la conducta, ¿ya? Se ha identificado la conducta. Ya no tenemos que hablar de informes, ya no tenemos que hablar de los peritos, ya no tenemos que hablar del tema de raíz, que es el hecho de la falta de consenso científico, ¿ya? O el hecho de que, a ver, como usted puede observar, como usted, señor juez, observó cuando habló con el menor maneja términos que no son adecuados a su edad. Él, por ejemplo, ¿qué podría señalar que no es adecuado a su edad? ¿No? Terminología, por ejemplo, jurídico-técnica, que manejen los